día especial porque tenemos al presidente de nuestro partido acompañándonos. Es un gran día porque en Aragón empezamos el cambio hace unos meses, el 24 de mayo, cuando tuvimos representación como grupo parlamentario en las Cortes. Poco a poco vamos demostrando que queremos un cambio, que venimos a hacer consenso, a pactar por el consenso, y que hoy Albert esté aquí con nosotros es un refrendo del trabajo que día a día vamos haciendo. Gracias, Albert, por venir y gracias por acompañarnos hoy en Aragón. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero dar las gracias a la mesa, a la casa, a las Cortes de Aragón, a este maravilloso palacio, castillo, un lugar tan magnífico, de los más bonitos de España en los que he estado, y también a nuestro grupo parlamentario por acogernos aquí y a los compañeros de la prensa por asistir a esta rueda de prensa. En los últimos días, en las últimas semanas, he ido a visitar diferentes lugares de España, especialmente grupos parlamentarios, grupos municipales, a nivel institucional, porque creo que si uno quiere ser presidente de España tiene que entender que las autonomías y los municipios también son España, también son parte de este país, también son Estado. Así que yo en esa concepción de un Estado autonómico que funciona, de un Estado autonómico que trabaja de la mano, de un Estado autonómico que se coordina y que sabe perfectamente lo que pasa no solo en su pueblo, no solo en su región, sino en el país entero, pues quiero conocer el trabajo que están haciendo nuestros grupos municipales y autonómicos en toda España. Esta mañana, además de un desayuno con un medio de comunicación, también he podido tener una reunión breve con algunos de nuestros portavoces municipales. También hoy me he reunido aquí con nuestros diputados, que están haciendo una magnífica labor, y quiero aprovechar esta rueda de prensa para felicitarles, para darles todo el apoyo de la Ejecutiva Nacional. Además, Susana, en este caso, la portavoz está en nuestra Ejecutiva Nacional desde hace un poco tiempo también y, por tanto, estamos coordinados con la labor que aquí se está realizando. En ese sentido, también quiero destacar lo difícil que es hacer una oposición responsable. Una oposición responsable para nosotros es no aceptar o no estar en un gobierno o no participar de un gobierno que no es tuyo, que no es tu proyecto, pero estar en la oposición y poder llegar a acuerdos con otros partidos. Creo que Ciudadanos, si algo está consiguiendo en España, es que la palabra diálogo vuelva a ser algo habitual. Me comentaba ahora un diputado en la reunión que teníamos que está pasando algo aquí en las Cortes de Aragón que está pasando en otros lugares de España, que es que hay votaciones y hay debates sobre una ley, sobre un asunto que ya no tienen un resultado seguro, sino que tienen que discutirse, debatirse, convencerse entre sí los grupos, negociar y conseguir una propuesta que no sea solo del Gobierno o una propuesta a la contra de un Gobierno, sino que sea para todos los aragoneses, ¿no? Y creo que eso lo está logrando Ciudadanos en buena medida, que está entendiendo la política como un instrumento para hacer la vida más fácil a la gente, no para pelearse entre políticos o para ir a la vieja política del y tú más. Yo creo que hay que acabar con esa etapa política, hay que empezar una nueva etapa política en España y, desde luego, si queremos que esa etapa empiece a nivel nacional, si queremos que esto cambie de verdad, no solo tienen que llegar cambios al mundo municipal autonómico, tiene que haber un cambio también de rumbo, una nueva era política en España, y creo sinceramente que Ciudadanos está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las ideas adecuadas, con las personas adecuadas para configurar un nuevo rumbo, un nuevo gobierno, un nuevo liderazgo y una nueva etapa política en este país. Por eso quiero aprovechar también esta visita a las Cortes de Aragón, a nuestros diputados, a nuestros concejales, para pedirles en este momento también todo el apoyo posible, esa buena labor que están haciendo, que la hagan igual o mejor, que lo refuercen, porque los españoles están muy pendientes de lo que está pasando en la vida pública. Las encuestas que se publican estos días demuestran que hay como mínimo 3 partidos que estamos compitiendo por la victoria el 20 de diciembre. La última encuesta que se publicaba ayer pues da un resultado esperanzador para un cambio político, porque en tan solo 6 puntos de diferencia estamos 3 partidos políticos y en tan solo 10 puntos de diferencia hay 4. Así que eso quiere decir que el bipartidismo como fórmula obligatoria pues ha acabado, ahora tenemos un mapa más abierto, hay un partido en el centro político, un nuevo centro frente a la vieja izquierda y a la vieja derecha que puede liderar un cambio, dialogando con los otros partidos, pero liderándolo. Estamos convencidos que las reformas políticas, democráticas que proponemos, las reformas en el campo educativo, en la justicia, en la administración pública, no se llevarán a cabo si gobiernan los que no quieren que nada cambie. Estoy convencido de que el gobierno actual del Partido Popular y el Partido Socialista, que no ha cambiado en los asuntos básicos del país ni una coma de lo que ha hecho el PP en los últimos años, porque han hecho lo mismo básicamente, que es no reformar España, sino parchear, recortar y, en este caso, mermar, a nuestro juicio, calidad democrática y calidad
social a nuestro país, lo que queremos es liderar ese cambio. Si nosotros podemos liderar ese cambio, podremos convencer seguramente a otros partidos que no les queda más remedio que renovarse o morir. Y, por tanto, en ese sentido, estoy convencido de que el cambio político tiene que venir por partidos que crean en ese cambio, que lideren una reforma. Así que ese es nuestro objetivo. No venimos simplemente a ganar las elecciones si los españoles lo quieren. Queremos ganarlas para cambiar España, para transformar este país, para aprovechar y dar lo mejor de nosotros, porque tenemos buenos mimbres, buenos trabajadores, buenas empresas, tenemos jóvenes preparados, tenemos futuro. Solo hace falta que lo que es normal en la calle, lo que es normal en la sociedad civil, sea normal también en las instituciones y en la política. Y dicho eso, también estando aquí, en esta casa, pues lógicamente quiero aprovechar para dar apoyo a la política que estamos manteniendo respecto al ámbito fiscal, al ámbito impositivo, que el Gobierno de esta comunidad autónoma pretende imponer a los ciudadanos de Aragón, ¿no? Una subida de impuestos deliberada, una subida de impuestos que no distingue entre rentas, sino que pretende hacer una subida de impuestos por igual a los que menos tienen y a los que más tienen. En definitiva, más desigualdad, más desequilibrio entre gente con menos poder adquisitivo y gente con más poder adquisitivo, y sobre todo sin explicar a qué se destinan esas partidas y esos nuevos impuestos que van a agravar los bolsillos de los aragoneses. Así que nosotros estamos convencidos de que ese no es el camino, que precisamente lo que hay que hacer es aliviar a los que menos tienen, lo que hay que hacer es bajar, como hemos propuesto en otras comunidades autónomas, la presión fiscal a los que menos tienen, a la clase media y trabajadora, que es la que levanta este país cada día, y no hacer, como pretende el Gobierno en Aragón, una subida indiscriminada de impuestos, de tasas, a los que menos tienen. Así que en ese sentido nos parece una política antiprogresiva, nos parece una política que además no distingue, insisto, entre renta ni entre situación social, y nosotros creemos que es un camino equivocado. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, por eso creemos que hay una alternativa, y por eso le pedimos, como hablaba con Susana, a otros grupos parlamentarios que no den apoyo a esta propuesta que va a poner una losa en el bolsillo de muchos aragoneses con esa política de subida indiscriminada de impuestos, que en este momento, cuando la gente necesita un alivio, un respiro, cuando la gente no quiere pagar más, sino lo que quiere es intentar reactivar su economía familiar, su economía doméstica, no necesitamos más lastres, que ya hemos tenido muchos en los últimos años. Y dicho eso, si hay alguna cuestión de actualidad, alguna pregunta que quieran ustedes formular, pues nos sometemos a ellas y a lo que ustedes dispongan. Buenos días, señor Rivera. Antes de nada, bienvenido. Gracias. Me alegro mucho que le haya gustado de momento lo que está viendo aquí en Zaragoza. Permítame que abandone un poco el discurso que usted está dando. Le acompañamos desde por la mañana ya los desayunos que ha dado en el Heraldo. Vamos a preguntarle por una cuestión de actualidad, los atentados del pasado viernes en París, en Francia. Me gustaría que dejara muy clara la postura de Ciudadanos, su postura con respecto a la intervención en Siria, una posible intervención con envío de tropas españolas. ¿Qué piensa usted de todo esto? Bueno, pues lo voy a dejar tan claro. Sí, no le puedo decir más. Sí a la OTAN, sí a la ONU, sí a los aliados frente al terrorismo. Y, por supuesto, como ha hecho España siempre, que ha estado dentro de la legalidad internacional, no fuera. Siempre que ha ido de la mano los países de la OTAN, siempre que hemos tenido una posición conjunta, Ciudadanos, en este caso, piensa que España tiene que colaborar a acabar con el terrorismo, tiene que colaborar a que no ataquen nuestras libertades, a que no maten a españoles, a franceses, a ingleses, a ciudadanos del mundo que están disfrutando de un partido de fútbol o de un concierto. Lo digo porque, en este caso, me parece que tenemos que escoger en lo menos malo, que es entre una acción militar en un país donde el Estado Islámico nos está declarando la guerra con sus acciones y lo está diciendo, lo está reivindicando como tal, o mirar hacia otro lado y seguir sufriendo y seguir pensando si en la semana que viene, mañana, pasado o el otro, el Estado Islámico va a seguir atentando en nuestros países. Evidentemente, no hacer nada puede ser una solución, nosotros no creemos en ello. Hacer algo no es la solución inmediata, porque desde luego el Estado Islámico está organizado en todo el mundo y pretende sembrar el terror en todos los ciudadanos demócratas, pero nosotros tenemos claro que dentro de ese marco de la ONU, de la legalidad internacional, cuando alguien hace acciones y toma acciones y declaraciones como las que ha hecho el Estado Islámico, que en Siria tiene uno de sus puntos fundamentales, ¿no?, para lavar el cerebro a jóvenes europeos, para financiar campañas de terrorismo, es evidente que hay que actuar. Y, por tanto, me sumo a lo que piensa el señor Hollande y a lo que piensan otros líderes europeos, ¿no?, que tenemos que actuar de la mano. De hecho, Ciudadanos propone que el Parlamento Europeo, y eso lo van a proponer nuestros eurodiputados también,
tome una posición conjunta, por primera vez seguramente en la historia del Parlamento Europeo de los 28 países, una posición unánime de política exterior y de actuación conjunta. Lo que no puede hacer aquí literalmente es cada uno la guerra por su cuenta, lo que no puede hacer un país es salirse del marco de la ONU y de la legislación internacional, pero dentro de ese marco yo estoy convencido de que la solución menos mala es evitar que el Estado Islámico avance, evitar que se reorganicen, evitar que se financien, evitar que le laven el cerebro a tantísimos jóvenes para que atenten contra sus compatriotas. Así que en ese sentido yo creo que cuando uno está en política lo que tiene que hacer es decidir y tomar decisiones. En este caso nosotros apostamos por una acción conjunta de todos los europeos, de todos los Estados europeos y también de los miembros de la OTAN. Vuelvo a insistirle, esa acción conjunta, no, permítame, esa acción conjunta implicaría que estaría a favor de una posible intervención si el presidente del Gobierno propusiera un envío de una intervención armada por parte de tropas españolas. Bueno, mire, lo más cómodo es enviar a las tropas de los demás países, pero claro, es muy fácil. Pero es que la OTAN ya lo dice, la OTAN ya dice cuántos envíos y de qué manera y los acuerdos a los que se llegan, ya explica y ya se llegan a acuerdos de cuántas tropas envía cada país. Por tanto, yo no voy a decidir aquí, no es ni mi labor, ni entiendo cuántos efectivos de un país o de otro tienen que ir a una acción militar. Lo que digo, y lo he dicho muy claro, yo creo que más claro que ningún otro líder político de esta semana, porque he visto algunos que no acaban de tenerlo muy claro. Está claro, frente al terrorismo, la menos mala de las acciones es actuar conjuntamente dentro de la ONU, los países de la OTAN juntos, y actuar, por supuesto, contra los terroristas, contra los que generan terror, no contra la población civil de manera indiscriminada, que es lo que hacen ellos. Así que no olvidemos que eso es así. Y después una reflexión. Los refugiados que están llegando a Europa, que nadie se equivoque, huyen de los mismos bárbaros que mataron a muchos europeos el próximo día. Así que estos que ahora he visto al gobierno de España titubeando con el tema de los refugiados, diciendo que ojo a lo que viene. Oiga, perdone, el Ministerio de Interior y el gobierno de España tiene que garantizar que quien entra en España cumple las condiciones para entrar, pero no nos traslade el miedo, no meta a todos los refugiados en el mismo saco. Eso es una grave irresponsabilidad, porque evidentemente hay mucha gente que huye del terrorismo en esos territorios, huye de la barbarie del Estado Islámico, y lo que no podemos hacer en Europa es, por un lado, luchar contra el Estado Islámico y, por otro, no acoger a los que huyen del Estado Islámico. Así que yo creo que en ese sentido Europa tiene que tener una posición conjunta, ¿no? Y es una irresponsabilidad, a mi juicio, que el gobierno de España, en vez de aportar tranquilidad y decirle a la gente, tranquilos, no pasa nada, quien venga refugiado a España controlaremos que no haya ningún yihadista, en vez de hacer eso, vemos al señor Alonso y a portavoces del gobierno tibiamente y de manera poco responsable decir, cuidado con lo que viene, vigilemos, no vaya a ser que vengan terroristas. Oiga, pero si usted tiene el Ministerio del Interior, ¿a mí qué me cuenta? Usted es quien tiene que evitar que entren terroristas en España, no los demás ciudadanos trasladando ese estigma sobre cualquier refugiado que viene buscando salvar su vida, ¿no? Así que me parece que tenemos que ser muy serios en este momento, que no vale el electoralismo, que no vale pensar más en las elecciones que en tu país y que en Europa. Así que nosotros en ese sentido actuamos como estadistas, pensando no en las elecciones del 20 de diciembre, sino en la futura generación, en qué democracia le dejamos a nuestros hijos y qué Europa queremos, ¿no? Yo, al hilo de esto, quería conocer cuál es su opinión sobre la propuesta que hizo ayer el presidente francés sobre la reforma de la Constitución. Ya sé que es un tema de Francia, pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto y sobre la propuesta también de crear una coalición internacional, aunque más o menos. Bueno, esa segunda lo he contestado ya de alguna manera. Estoy de acuerdo en crear una coalición internacional de aliados, de demócratas, que queremos defender ese modelo de vida, de poder ser libres, de no tener miedo a salir a la calle, de no tener miedo a ir a un teatro o a un estadio de fútbol, ¿no? Y para eso hace falta tomar actuaciones conjuntas, insisto, aunque sean las menos malas, nunca son buenas, ¿no?, ese tipo de decisiones. Y dicho eso, pues mire, yo creo que tenemos que reflexionar, seguramente también en España, porque el terrorismo internacional está demostrando que no entiende de fronteras y que no entiende de patriotismos ni de banderas, porque mata indiscriminadamente a todo el mundo. Han muerto españoles en París también. Así que en ese sentido creo que como tenemos que abordar una reforma constitucional en España, creo que deberíamos reflexionar si hay que incorporar alguna medida de futuro para poder trabajar conjuntamente. Pero insisto, eso es una cuestión preventiva, podemos decir, de precaución ante futuras situaciones. Hay un pacto que nosotros queremos suscribir, el pacto antiterrorista en España, el pacto que ya firmaron PP y PSOE y que Ciudadanos quiere sumarse para representar a millones de españoles también en ese acuerdo, y a partir de ahí en ese pacto se habla precisamente de algunas situaciones para garantizar esas libertades, para garantizar ese Estado de Derecho y esa democracia, ¿no?
Volviendo aquí a temas que afectan a Aragón, en este Parlamento en los últimos años se han aprobado bastantes iniciativas para blindar al río Ebro, que contemplan una reserva hídrica de agua. ¿Qué postura tiene Ciudadanos en este sentido? Bueno, pues evidentemente el caudal ecológico de los ríos es un parámetro fundamental, ¿no?, para distribuir el agua en un país. Y creo que ese fue uno de los peros, seguramente, que tuvo el fallido o el malentendido plan hidrológico del Partido Popular, ¿no? Por tanto, si hacemos un plan hidrológico nacional, tendremos que tener en cuenta, sin duda, pues los parámetros medioambientales o las reservas necesarias para garantizar, pues precisamente, que esos ríos sigan teniendo agua, que esos ríos sigan pudiendo ser fuentes de nuestra biosfera y de nuestro medio ambiente. Dicho eso, es evidente que si hay excedentes, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos. Y, por tanto, si se calculan excedentes, lo que tenemos que hacer es, con buenos sistemas de regadío, con tecnología, con inversión y desarrollo, poder distribuir eso en otras zonas de España, empezando, por ejemplo, por Teruel. Digo porque a veces parece que cuando hablamos de agua tenemos que enviarlo a la otra punta de España. Es que aquí, en Aragón, hay zonas de Aragón que necesitan agua también y a veces se olvida, ¿no? Así que en ese sentido me parece que dentro de la propia Aragón también es necesaria una política hidráulica conjunta, pues imagínense en toda España. Así que en ese sentido, por supuesto que además, como partido defensor también del medio ambiente y que cree en eso profundamente, pues estamos totalmente conscientes de que no podemos hacer un plan hidrológico que desmantele nuestro medio ambiente o nuestras reservas. Pero también somos conscientes que cuando uno gobierna España tiene que garantizar que haya, ¿no?, un agua mínimo en todos los rincones de España. Nosotros no vamos a decir lo mismo, o en este caso no vamos a hacer lo mismo que otros, diciendo una cosa en Aragón y otra cosa en Murcia. Lo digo porque eso ya lo hemos tenido, ya lo han tenido ustedes muchos años y ya sabemos los efectos, que es que no hay plan, que cada uno va por su cuenta, que cada uno blinda en cada estatuto de manera dudosa constitucionalmente sus ríos y sus montañas, pero es que al final un país tiene que tener un plan hidrológico, y eso sí, un plan hidrológico moderno, un plan hidrológico que tenga en cuenta parámetros que no se tuvieron en cuenta, a mi juicio, en el plan hidrológico que planteó el Partido Popular. Muy buenos días, señor Rivera. A raíz de las elecciones de mayo, Ciudadanos, con los resultados que cosechó, se sentó en diputaciones provinciales cuando Ciudadanos dice que las suprimiría en caso de gobernar. ¿Es coherente con el discurso de Ciudadanos que quiera suprimir las diputaciones, pero desde mayo se siente en ellas? Claro, igual que vamos a enviar gente al Senado para que se cierre, y además lo han firmado los diputados provinciales por escrito, el partido les ha hecho firmar un documento para que cuando lleguemos al Gobierno de España y propongamos una reforma constitucional, voten a favor de la supresión de las propias diputaciones. Igual que si proponemos que haya escaños en el Parlamento, no vamos a abandonar los escaños, estaremos en ellos, y si se reforma el número de escaños, pues ya veremos cómo se reparten los escaños. Por tanto, por supuesto, nosotros no somos un partido antisistema, lo que queremos es cambiar el sistema, y lo vamos a cambiar desde dentro, no rodeando el Parlamento o rodeando las diputaciones, lo vamos a hacer en las diputaciones y en el Parlamento. Yo le quería preguntar por el sistema de financiación. Está claro que va a ser unas cosas que se toque con la reforma constitucional si se lleva a cabo. ¿Qué previsiones tiene para Aragón en un territorio poco poblado, pero muy disperso y con muchas dificultades geográficas? Bueno, pues nosotros vamos a proponer dos grandes cambios. El primero es en esa nueva ley de financiación autonómica, que no necesita reforma constitucional, eso es una ley de financiación, una ley orgánica de financiación autonómica, un fondo de cohesión social y territorial, un solo fondo, actualmente hay 4, y además es un lío con anticipos, con cobros previos, con reclamaciones entre comunidad y Estado. Queremos simplificar el modelo con un solo fondo de cohesión social y territorial donde se garantice un catálogo básico de servicios públicos como la sanidad o la educación. Es decir, que vivas donde vivas de España, quede garantizada los servicios fundamentales de educación y sanidad. A partir de ahí, lo que tendrán las comunidades son sus instrumentos fiscales, sus instrumentos económicos para, si quieren subir el catálogo de servicios, pues decidir si quieren subir o bajar impuestos, ¿no? Para eso tenemos autonomía también financiera y fiscal en las comunidades autónomas, corresponsabilidad fiscal que dicen los técnicos. Y finalmente, en el primero dejo muy claro que en cualquier rincón de España, también en Aragón, por supuesto, tenemos que garantizar que no haya un solo pueblo, un solo lugar donde un chaval no pueda ser escolarizado, donde una persona no tenga acceso a una ambulancia o un servicio sanitario. Eso me parece fundamental porque el Estado autonómico, no nos olvidemos, tiene que servir para servir a la gente, no para a veces servir a los partidos políticos y llegar a situaciones surrealistas donde los servicios no se garantizan, pero sí tenemos comarcas, diputaciones, televisiones públicas y demás. Bueno, pues vamos a garantizar sobre todo la educación y la sanidad en cualquier rincón de España. Y luego, a partir de ahí, en el cálculo, y lo que usted decía tiene toda la razón, tendremos que tener en cuenta parámetros como la dispersión territorial, parámetros como la despoblación. No es lo mismo prestar un servicio de educación rural
que prestar un servicio de educación en Zaragoza, ¿no? No es lo mismo prestar un servicio sanitario en un centro de salud, en un pueblo que tiene a lo mejor el centro de salud o el hospital más cercano a 1 hora y media, que en un sitio que está en una capital urbana. Por tanto, en zonas como Aragón, como Castilla y León, como otros lugares de España, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, la dispersión territorial, la despoblación y los costes de prestación de servicio pueden ser más altos per cápita. Eso se tendrá en cuenta a la hora de redistribuir ese fondo de cohesión territorial y social. ¿Se dejan los servicios sociales? ¿Perdón? ¿Se dejan los servicios sociales? ¿Qué quiere decir se dejan? Estamos hablando siempre de educación, sanidad y servicios sociales como pilares de un Estado criminal. Bueno, los servicios sociales, dos cosas. Uno, nosotros vamos a poner en la Constitución, en la reforma que presentamos en Cádiz, un capítulo que habla claramente de derechos sociales en los que están incluidas las políticas sociales, cosa que no están incluidos actualmente exactamente así en nuestra Constitución. Y segundo, efectivamente, las comunidades autónomas tienen una de sus competencias básicas, son los servicios sociales. Y luego he dicho que dentro de cada competencia, cada comunidad autónoma tiene impuestos y tiene vía para financiar eso. Una parte del IRPF, una parte del IVA, impuestos autonómicos, es decir, una parte de ingresos, como ustedes saben, de la financiación no proviene solo del Fondo de Cohesión Territorial, proviene también de los impuestos autonómicos, ¿no? Y de la cesión de impuestos como el IRPF o el IVA. Por tanto, de ahí cada comunidad establecerá un catálogo de servicios, ¿no? En definitiva, una garantía común en lo más fundamental que reconoce nuestra Constitución, en los servicios de educación, de sanidad, y después también mecanismos para que las comunidades puedan financiar sus políticas sociales, las competencias compartidas que tengan en algunos ámbitos. Algunas comunidades tienen justicia, otras no. Hay comunidades que tienen determinadas competencias y otras no. Hay diferentes niveles de competencia, pero lo básico, lo fundamental, tiene que quedar garantizado en nuestro Fondo de Cohesión Social y Territorial. Señor Rivera, su modelo territorial ha explicado esta mañana que se basa en 3 pilares: el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Y habla de que aquellos municipios pequeños que no tengan capacidad económica ni medios mancomunen los servicios para hacer economía de escala. En el caso de Aragón, en su planteamiento de ideas del partido, en su página web, se habla de la supresión de esos servicios, me refiero como ayuntamientos que tengan menor de 5.000 habitantes. En el caso de Aragón solo quedarían 23 de los 731. Y por otra parte habla usted de suprimir las comarcas que hay tanto en Aragón como en Cataluña. En su partido en Aragón se habla de no suprimir las comarcas, sino de quitar los órganos políticos, la carga política y de cargo de confianza que hay ahí. ¿Usted sostiene también lo mismo o hay una divergencia entre lo que se dice en Aragón y lo que se dice desde la Ejecutiva de Barcelona? Yo no voy a quitar las comarcas. Lo que vamos a quitar es todo el entramado político, administrativo que cuestan las comarcas, es decir, como las provincias. Nosotros vamos a proponer suprimir las diputaciones, pero no es que Teruel deje de ser Teruel. Va a existir toda la vida y ha existido. Igual que pasa con las comarcas. O sea, las comarcas son zonas geográficas, zonas con servicios comunes y, por tanto, no se trata de quitarle el nombre a la comarca y borrarla literalmente del mapa. Lo que se trata es de que todos los organismos políticos, todo el servicio clientelar que han generado unos partidos políticos en torno a las comarcas, y ustedes lo conocen bastante aquí, todo lo que ha pasado en torno a las diputaciones, todos esos costes los destinemos a poder bajar el IRPF de los ciudadanos o los destinemos a servicios sociales. Entonces me parece fundamental saber escoger entre burocracia, entre cargos políticos y estructuras políticas y servicios a los ciudadanos. Nosotros escogemos lo segundo. Hay quien ha escogido lo primero y ha metido la tijera en los servicios fundamentales de un país, ¿no? Hemos visto el Partido Popular con mayoría absoluta recortar salud, recortar educación, congelar pensiones, eso sí. Ahí siguen las diputaciones, ahí siguen las comarcas, ahí siguen los entes, muchos entes públicos sin consorciar su trabajo. Por tanto, ese es nuestro planteamiento. No es que dejemos y quitemos los nombres y las zonas regionales o las zonas comarcales o las zonas geográficas, sino que todos los organismos políticos no queremos que existan donde están duplicados. Respecto a los ayuntamientos, efectivamente, queremos mancomunar los servicios, pero no para tener ayuntamientos más débiles, sino más fuertes. Actualmente hay ayuntamientos que no pueden prestar servicios porque no tienen economía de escala, porque tienen que, a la hora de hacer un contrato, a la hora de gestionar una empresa pública o gestionada con gestión mixta, tienen serias dificultades. Hay muchos ayuntamientos en Aragón, lo hablamos ahora con nuestro diputado en Teruel, ¿no? Pues que prácticamente la mayoría de municipios de Teruel están por debajo de los 200 habitantes. Y nuestra pregunta es, ¿qué queremos? ¿Que paguen más IBI o menos IBI? ¿Qué queremos? ¿Que tengan salud o que no la tengan? Y nuestro objetivo es que tengan salud y educación y servicios básicos y que paguen si puede ser menos IBI. Y en ese sentido hay que hacer lo que ha hecho Alemania, lo que ha hecho Francia, lo que ha hecho Dinamarca, lo que están haciendo en Italia.
Los principales países de Europa, como las empresas, como las familias, ante una crisis como la que hemos sufrido, han reestructurado su maquinaria, digamos, administrativa política y la han modernizado. En cambio, España no ha hecho los deberes básicamente porque los partidos políticos no han querido enfrentarse a sus cargos políticos. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Al final, al ciudadano lo que quiere, creo yo, es que le presten un servicio y que ese servicio sea un menor coste y con él lo suban el IBI un 30%, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Así que en ese sentido queremos menos impuestos locales, que tenga suficiencia financiera y que mancomunen servicios. Además, esto que les digo está inventado. Es decir, que ya hay países de Europa que lo hacen y no creo que Alemania vaya mucho peor que España, ni Francia. Es decir, yo creo que en ese sentido entiendo que algunos de buena fe puedan tener dudas, algunos de mala fe también es verdad que les interesa generar esas dudas, pero creo que la gente lo que necesita sobre todo es buenos servicios, impuestos más razonables y, por supuesto, no lo digo medio en broma, medio en serio, pero lo digo, los pueblos van a seguir siendo los mismos, van a seguir existiendo y aquí no van a dejar de existir pueblos ni nadie va a desmontar pueblos, como he escuchado a gente del Partido Popular. Los que han desmontado los pueblos son ellos, que los han saqueado con comisiones ilegales de los presupuestos públicos, pero nosotros no vamos a saquear ningún presupuesto público con mordidas, ni con corrupción, ni con clientelismo, lo que queremos es que funcionen. Así que en ese sentido, quienes han desmontado buena parte, en este caso, del presupuesto público son los corruptos, ¿no? Son los partidos que han permitido la corrupción, que han colocado a gente, que también es corrupción muchas veces, ¿no?, en muchos sitios, o que han dado contratos opacos a contratos públicos para poder generar redes clientelares. Yo creo que hay que acabar con las redes clientelares, hay que acabar con el alpiste, que reparten muchos partidos y que reparten entre subvenciones para tener a la gente próxima y un establishment político, y por tanto yo creo que en ese sentido hay que hacer un auténtico cambio, ¿no?, en el modo de entender la vida pública en España. Sé que esto no es fácil, nos enfrentamos a las maquinarias de los partidos que han gobernado 30 años, a su modus vivendi, a su forma de actuar, pero estoy convencido que España necesita esto y que no estarán tan equivocados en toda Europa cuando han hecho estas reformas que nosotros todavía no hemos hecho. Aquí. Volviendo al asunto del terrorismo, le han preguntado por el cambio de la Constitución de Hollande y ha dicho que como aquí también tenemos que abordar un cambio en la Constitución, que deberíamos reflexionar. Quería que especificara un poco más que tendríamos que cambiar en la Constitución para afrontar esto. Soy incapaz de hacer plantear una reforma constitucional seria por unas declaraciones que ha hecho Hollande o por se lo digo con toda sinceridad. He leído, no he hecho más que leerlo en la prensa, no he hablado con Hollande, lo he leído en la prensa y lo que dice tiene sentido para poder abordar posibles problemas que genera el terrorismo. Y digo, como tenemos que reformar nuestra Constitución seguramente en esta legislatura, como Ciudadanos y otros partidos también hemos propuesto reformas y cambios constitucionales, creo que sería bueno que reflexionáramos e incorporar cosas que países vecinos ya están haciendo. No tengo más posición que esa reflexión, no tengo un artículo que ni modificar ni incorporar, sería imposible y sería poco serio hacerlo en este momento, ¿no? Pero insisto, como vamos a abrir la Constitución seguramente para un debate, para una mejora, para una revisión, ¿por qué no tener en cuenta lo que están haciendo países vecinos en este caso? Igual en España llegamos a la conclusión que no hace falta, pero en todo caso me parece que tenemos que revisar una Constitución no para pensar en el siguiente cuarto de hora, sino para pensar en 30 o 40 años más. Así que me parece que este tipo de modificaciones que algunos apuntan, como mínimo deberíamos estudiarlas y reflexionar si conviene incorporarla a nuestra Constitución o no. Pero le confieso, no le estoy diciendo sí, vamos a incorporar el artículo la propuesta concreta de Hollande, porque primero, cada Constitución es distinta y segundo, no la vamos a hacer solo. La Constitución necesita 2/3 de la Cámara, 2/3 para modificar muchos de los asuntos constitucionales, 3/5 partes para otros. Así que deberemos hablarlo seguramente con otros partidos, pero estamos abiertos a ello. Sí, quería saber si ha recibido críticas o alguien ha llamado la atención a la dirección del partido por la proliferación en las delegaciones del partido en las comunidades, por ejemplo en Aragón, de personas que provienen de otras fuerzas tradicionales, como en este caso en Aragón, sobre todo, por ejemplo, UPB y PAR. Bueno, la verdad es que la inmensa mayoría de militantes de Ciudadanos nunca han militado en política. Por tanto, entiendo que es noticia cuando es la excepción, pero para que ustedes lo sepan, la mayoría de militantes de Ciudadanos en Aragón y en toda España ni siquiera han militado en ningún partido político, no solo que no hayan sido cargo público, o sea que esa es la realidad. A partir de ahí, en un mapa político que se reconfigura, igual que pasó en la transición, pues es normal y lógico que gente que pueda haber estado en política o en su pueblo, en una plataforma civil o en algún momento en un partido político, forme parte de un partido que genera un espacio nuevo en el centro político, una corriente de opinión de millones de españoles, ¿no? Por tanto, si hay gente que se ha incorporado y ha estado antes en política o ha militado en política, pues me parece bastante razonable cuando llevamos 40 años de democracia. Es que no estamos en el año 1, estamos en el año
30 y tantos, 40 de nuestra nueva etapa democrática, y en ese sentido, pues igual que en la transición había gente que del Partido Comunista acabó en el Partido Socialista y había gente en la UCD que acabó en el Partido Popular y gente del Partido de Tierno Galván que acabó en el Partido Socialista o en el Partido Liberal en la UCD, pues es lógico que en este momento que se está reconfigurando, ¿no?, España, pueda suceder. De hecho, no he visto ninguna crítica porque se incorpore a Podemos gente de Izquierda Unida, por ejemplo, y me parece legítimo que lo hagan, ¿no? Y no he visto ninguna crítica porque haya gente del Partido Socialista que vaya al Partido de Podemos. O sea, no lo contemplo como un problema. En todo caso, mientras asuman nuestro ideario, mientras asuman nuestros estatutos, mientras se comprometan a defender nuestros valores en un escaño, en una concejalía, y tengan claro, eso sí, que la corrupción no cabe en Ciudadanos, y que aquí los que puedan estar en algún caso imputados por un caso de corrupción política inmediatamente son expulsados de una lista electoral o de un cargo orgánico. Mientras asuman todo eso, pues no tengo nada más que decir. Al revés, la verdad es que el trabajo que se ha hecho de creación de un proyecto político en toda España y de conjunción en esos valores de igualdad y libertad, pues está siendo todo un ejemplo para muchos españoles que esperaban que llegara ese centro político después de tantas décadas donde solo podíamos escoger entre rojos y azules o rojos, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay alguna otra cuestión? ¿La última? Vamos a quedar sin preguntar por Cataluña. Se nos había olvidado nada, simplemente una valoración de cómo está la situación de este impasse que se alarga. Bueno, yo creo que Artur Mas va de derrota en derrota, pero en este caso hasta la derrota final, porque yo creo que el fracaso de Artur Mas ya en 2012 perdió 12 escaños, luego en vez de 50 escaños tenía 62, pasó a 50, ahora tiene 29, y además ahora es que no tiene ni siquiera mayoría para gobernar, no tiene la investidura, le han votado 2 veces que no. Creo que este fracaso vestido de éxito, que es lo que hacen muy bien los independentistas, los políticos independentistas, que es vestir de éxito lo que es un fracaso, pues a nadie se le escapa. No olvidemos que en ese supuesto referéndum encubierto que pretendía convocar Artur Mas, es que perdieron hasta con sus propias reglas de juego, porque él dijo que era un referéndum y resulta que la mayoría de catalanes dijeron sí a España y sí a Europa, ¿no? Así que me parece que cuanto antes se acabe esto mejor. Yo estoy convencido de que el mejor antídoto para descarrilar el proceso separatista es ganarle las elecciones el 20 de diciembre a los separatistas, especialmente en Cataluña, donde las encuestas sitúan a Ciudadanos luchando por la victoria en Cataluña. Imagínense lo que supondría para Artur Mas, para Junqueras, para las CUP, que mientras se pelean a ver quién es presidente, abrieran las urnas el 20 de diciembre y hubiera ganado Ciudadanos. Yo creo que eso sería una magnífica noticia para España, una magnífica noticia para la inmensa mayoría de demócratas que queremos seguir viviendo juntos, y una magnífica noticia para la mayoría de catalanes, que no son independentistas, ¿no? Así que vamos a luchar por ese resultado electoral, vamos a intentar dar una lección democrática a los que nos quieren romper el país en las urnas, y por eso nosotros vamos a luchar por ganar en toda España, pero especialmente en Cataluña en un momento como este. A partir de ahí yo creo que va a haber un bloqueo, actualmente seguramente durará hasta las elecciones o después, y también creo que tienen mucho miedo a convocar elecciones anticipadas, porque lo que se está viendo y los sondeos que están saliendo es que Ciudadanos podría gobernar Cataluña, que Ciudadanos, sumando con otros partidos, podría tener mayoría respecto a Junts pel Sí, que va perdiendo fuelle en esos sondeos. Así que me imagino que intentarán evitar, como sea, un gobierno o un posible gobierno futuro de Ciudadanos, pero de momento no están de acuerdo, así que no tengo la bola de cristal delante. Lo que tengo claro es que es un fracaso que se están intentando vestir de éxito, y que Artur Mas, desde luego, lo mejor que puede hacer es plegar, irse a casa, dejar paso, y si no es capaz de configurar un gobierno alternativo que renuncie a la independencia, que renuncie a la corrupción, que renuncie a romper España, pues si no está de acuerdo con todo eso, lo mejor que nos puede pasar es que escojamos un nuevo gobierno, un gobierno para todos los catalanes. Muy bien, pues muchas gracias y